El siguiente material corresponde a una audiencia de apelación registrada previamente. Por tratarse de un proceso legal de carácter sensible, recomendamos verlo con total criterio y respeto. Su difusión es únicamente con fines informativos y documentales. Sí, muchas gracias, señor magistrados, por su intermedio a los demás integrantes de esta sala penal de apelaciones de Chincha, a la señora fiscal y demás partes presentes, abogado Freddy Mesías Pachas, con registro de Colegio de Abogados de ICA número 4278, con domicilio procesal en urbanización Los Bancarios, calle Central, Manzana B, lote 10, distrito de Chincha Alta, casilla electrónica 32451, defensa de la parte investigada, el doctor Mendoza Enríquez. Muchas gracias, señor. Sí, correcto, señor magistrado. La defensa se va a ratificar en todos los extremos planteados de manera escrita, señor magistrado. Su pretensión, doctor. Pretensión concreta, se declare fundado recurso impugnatorio de apelación y la resolución venida en grado sea revocada en todos sus extremos y en consecuencia se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y en ella se supla con una comparecencia con restricciones, señor magistrado. El 268, el literal A, relacionados a los fundados y graves elementos de convicción, y el 268, literal C, relacionados al peligro de fuga en sus vertientes, peligro de arraigo domiciliario, laboral y familiar. El peligro procesal respecto al peligro de fuga. Exactamente, señor magistrado. Toda vez que no ha sido en materia de debate el peligro de obstaculización. Adelante, doctor, le escucho. Muchas gracias, señor magistrado. La defensa inicia esta participación con una interrogante que es muy importante, que el derecho se ejerce con la razón. La Corte Suprema ha señalado pruebas trascendentales en diferentes casos, como por ejemplo, cuando se acusa a una persona del delito de homicidio, debe existir, por las reglas de la lógica, el cadáver. En los delitos de lavado de activos, por las reglas de la lógica, debe existir una pericia contable para acreditar tal figura procesal penal. En ese sentido, señor magistrado, y en esas reglas de la lógica y máxima de las experiencias, Fiscalía imputa a mi patrocinado el presunto delito de violación sexual. Estos hechos, conforme al requerimiento de prisión preventiva, se sitúan que el día 27 de marzo del año 2025, a horas 17:25 aproximadamente, mi patrocinado habría realizado la conducta de introducción de 2 dedos en la cavidad vaginal de la presunta agraviada. Ese es el marco de imputación que realiza el Ministerio Público. Con las dos frases que nosotros hemos iniciado en el presente caso, vamos a cuestionar el primer presupuesto que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Esto es, los fundados y graves elementos de convicción. Para ello, señor magistrado, nosotros vamos a cuestionar y debatir el certificado médico legal número 001285. En relación, señor magistrado, que para acreditar la violación sexual se debe tener a la vista un reconocimiento médico legal que describa, uno, las lesiones recientes ocasionadas por el agente activo, presuntamente mi patrocinado, en agravio de la presunta agraviada. Bajo ese contexto, señor magistrado, tenemos lo siguiente. Dos pronunciamientos muy importantes por la Corte Suprema, y me refiero en el recurso de nulidad 1844-2018 Lima Sur, donde la Corte Suprema ha señalado el siguiente término: relevancia del certificado médico legal. El relato incriminador de un agraviado de abuso sexual debe estar apoyado en el reconocimiento médico legal. Es decir, señor magistrado, conforme al Acuerdo Plenario 2-2005, toda sindicación de un presunto agraviado debe estar corroborado con una prueba periférica. Esto es, un certificado médico legal. En esa misma línea de argumentación, también la Corte Suprema se ha pronunciado en la revisión de sentencia 259-2019 Junín, donde también la Corte Suprema ha señalado lo siguiente: lo esencial, dado lo que puso la víctima, sería la pericia médico-legal, prueba decisiva, y esta, como se indicó, descarta por completo el acto de violación. Es decir, señor magistrado, en la primera casación, la Corte Suprema lo denomina prueba relevante, y en la segunda casación, la Corte Suprema lo denomina prueba decisiva. Es decir, señor magistrado, con estos pronunciamientos, la Corte Suprema deja claro
establecido que para los delitos de violación sexual debe existir un reconocimiento médico legal. Anteriormente a ello se emitió un acuerdo plenario, específicamente 4-2015, que establece lo siguiente en el considerando número 2.4. La medicina legal es la especialidad médica que brinda los conocimientos de salud al sistema de administración de justicia. En una víctima de violación sexual se debe establecer si ha sido objeto o pasible de defloración vaginal, acto contra natura y de otras lesiones físicas recientes. Señor magistrado, con este elemento de comisión, Fiscalía pretende acreditar este acto sexual que de manera objetiva nunca ha existido. Ahora bien, en relación, señor magistrado, a la data que brinda la agraviada en esta información que brinda el médico legista, ¿de qué manera ha sido valorada por el ADCO? Y aquí viene el razonamiento que para nosotros es muy importante. Primero, señor magistrado, el ADCO, al momento de valorar esta declaración, ha señalado lo siguiente. Si bien dice el ADCO, es irrelevante sobre la violencia que hace mención el abogado, ella dijo que un día antes había tenido una relación sexual con un saliente, por lo tanto la judicatura debe precisar que sí, el certificado médico legal es un hecho corroborativo. Es decir, señor magistrado, el ADCO toma valor relevante a la data brindada por la presunta agraviada ante el médico legista. Es decir, esa información para el ADCO es verdad. La pregunta es, señor magistrado, ¿es verdad la totalidad del documento o parte del documento? Vamos a acreditar, señor magistrado, que el ADCO valora en una parte favorable y una parte en contrario. Respecto a la data, señor magistrado, también ya existe pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, donde ha establecido respecto a la data lo siguiente, específicamente en la casación 1709-2017, considerando número 14. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema respecto a la data? La data del certificado médico legal, a pesar que esto es solo una información referencial, es decir, señor magistrado, la información que brinde la presunta agraviada ante un médico legista no puede ser corroborado de manera objetiva, toda vez que no se cumple con las garantías del derecho de defensa. El abogado no puede participar en un acto procesal como en este porque es un acto urgente e inaplazable, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, en el requerimiento de prisión preventiva, lo tienen a la mano, en la página número 6, Fiscalía, al momento de adecuar la conducta de mi patrocinado conforme se puede advertir, lo describe lo siguiente. El hecho se subsume en el delito de violación sexual en menor de edad. Esta se encuentra señalado en el artículo 172 del Código Penal. Es decir, de manera correcta, señor magistrado, Fiscalía no ha adecuado, porque incluso utiliza un término que no corresponde al caso. Una menor de edad cuando no es el caso en concreto. Segundo, el 170 que utiliza Fiscalía lo realiza de manera genérica, cuando el verbo rector del tipo penal por el cual se está haciendo alusión señala lo siguiente: el que, con violencia física, psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la libertad de la persona, da su libre consentimiento. Los verbos rectores del 170 son varios. Si nosotros literalmente vemos el requerimiento de prisión preventiva, Fiscalía lanza a suerte de dado a ver cuál tipo específicamente el verbo rector recibe el acto. Esta información, señor magistrado, conforme se puede advertir, es un razonamiento, consideramos, sin falta de justificación y ausencia de motivación, conforme al artículo 122 del Código Procesal Penal. Señor magistrado, para terminar el primer presupuesto, es preciso indicar que la presunta agraviada, al momento de ser evaluada por un psicólogo, concluye lo siguiente, que tiene una personalidad esquizoide. ¿Qué es una persona esquizoide? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona que muestra poco interés y capacidad de relacionarse con otras personas. Información importante, señor magistrado, que la presunta agraviada en su declaración, pregunta respuesta 12, señaló que ella toma un medicamento automedicándose en la pastilla sertralina. Asimismo, ha señalado de que lo viene usando desde el año 2022. ¿Qué ocasiona la automedicación sin ningún control médico? Ocasiona ansiedad, intranquilidad
nerviosismo y precipitar crisis de pánico en personas predispuestas. Señor magistrado, de manera objetiva, cuando concurre la presunta gravedad al médico legista, le dijo que un día antes de practicarse el reconocimiento médico legal, es decir, el 27 de marzo, tuvo un acto sexual de manera voluntaria con un saliente, a pesar que acudió al hospital a fin de ser evaluada por un presunto, específicamente una infección urinaria. Este acto, señor magistrado, consideramos que por su situación y características de una persona esquizoide, conforme también lo señala la Organización Mundial de la Salud, son síntomas de trastorno de personalidad esquizoide, similares a la esquizofrenia y a una persona autista. Señor magistrado, he concluido con el primer presupuesto. De manera clara voy a sustentar el tercer presupuesto. En relación al arraigo domiciliario, es preciso indicar que el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido requisitos para el peligro de fuga y en ella ha señalado que en una audiencia de prisión preventiva no se debe utilizar meras conjeturas. Es decir, todos los datos que se proporcionen deben estar clarificados en datos objetivos. Por ejemplo, un informe de la Unidad de Víctimas y Testigos que acredite que efectivamente el señor mi patrocinado, el señor Mendoza Enríquez, esté en una situación de fuga, con un acto objetivo, con un informe, o con un informe de la policía. En el presente caso, no ha sucedido ello porque fue intervenido en horario laboral. Lo otro, señor magistrado, que también vamos a indicar respecto al peligro de fuga en su vertiente arraigo laboral, una casación muy importante de ICA, señor magistrado, la casación 435-2024 ICA, donde se le imputa a un efectivo policial un presunto acto de corrupción. En esas funciones, este efectivo policial fue suspendido de sus funciones. Sin embargo, no dejó de ser efectivo policial. ¿Cómo razona la Corte Suprema en este caso en concreto? Considerando número 1.26, respecto al arraigo laboral, el procesado es policía y está suspendido. Por lo tanto, está acreditado que tiene trabajo y su actividad esencial se circunscribe a dicha condición, que no ha desaparecido, sino, como bien se dice en la institución, está suspendido hasta que se determine su situación jurídica. Vale decir, señor magistrado, aplicando este razonamiento de la Corte Suprema, en el caso del señor Mendoza Enríquez, no existe un dato objetivo que mi patrocinado esté suspendido de sus funciones. Es por ese motivo que la defensa ha presentado información importante relacionada a un contrato de trabajo con salud, donde se puede advertir de manera objetiva que mi patrocinado a la fecha tiene una existencia real y objetiva de su trabajo, señor magistrado. En relación al arraigo familiar, la defensa ha presentado y ha sido valorado así por el ARCO 4 partidas de nacimientos relacionados a sus hijos. Me refiero a la menor Alison Mendoza Burgos, Víctor Mateo Selenia Mendoza y José Mendoza Burgos. Todos ellos, señor magistrados, en una edad escolar que depende directamente del señor Mendoza Enríquez, y también se ha juntado una partida de nacimiento con su señora esposa, la señora Cindia Carmela Burgos Pérez, razón por la cual respecto al arraigo familiar se encuentra acreditado. Otro argumento que también fue utilizado en audiencia de prisión preventiva, señor magistrado, es la gravedad de la pena. Respecto a la gravedad de la pena, señor magistrado, como un requisito establecido para el peligro de fuga, existe una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, expediente 4780-2017, caso Llanta Humala, que ha señalado el Tribunal Constitucional en relación a la gravedad de la pena, considerando número 122. En definitiva, sostener que pueda bastar la gravedad de la pena es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Es decir, señor magistrado, este argumento utilizado por Fiscalía y recibido por el ADCO en realidad se convierte en un acto violatorio de los derechos fundamentales. Respecto al arraigo domiciliario, es preciso indicar, señor magistrado, que se ha contado documentación importante donde se puede advertir que mi patrocinado, antes de ser intervenido, domicilia en la urbanización Tierra Blanca, Manzana L, lote 5 del distrito de Pisco. Asimismo, se ha adjuntado también para ello, señor magistrado, documento de compra-venta de bien inmueble donde se puede advertir que mi patrocinado tiene un domicilio conocido.
Asimismo, se ha adjuntado información, señor magistrado, que es muy importante porque uno de sus menores hijos a la fecha viene recibiendo un tratamiento médico de salud en la ciudad de Lima, conforme a las documentales que se han podido adjuntar, donde se puede advertir de manera clara que viene siendo atendido en la clínica Uniderma. Esta situación, señor magistrado, conlleva a que mi patrocinado, por su propia condición de médico, tenga un acto de recibir sus ingresos económicos y poder cumplir con la salud médica a favor de su menor hijo. Asimismo, señor magistrado, es importante señalar que también se ha presentado, por ejemplo, una sentencias, diferentes casos donde se puede advertir de manera clara y objetiva que mi patrocinado no tiene ningún tipo de antecedente penal. Y eso es muy importante para poder ver la conducta procesal de mi patrocinado. Asimismo, señor magistrado, se ha adjuntado también un reporte de SUNAT, donde se puede advertir de manera clara que mi patrocinado a la fecha brinda atenciones médicas en su domicilio. Es decir, señor magistrado, es un profesional que trabaja para esa salud y a la vez en su domicilio, en la misma dirección que nosotros hemos señalado precedentemente. Asimismo, señor magistrado, se han apuntado diferentes cronogramas de pago, donde mi patrocinado también fue titular de un crédito crediticio, donde a la fecha también viene cumpliendo con los pagos en compañía de su señora esposa. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que respecto al peligro de fuga no existe porque está acreditado el arraigo domiciliario, el arraigo laboral está acreditado con un contrato de trabajo y respecto a la carga familiar también está acreditado de manera objetiva. En ese sentido, señor magistrado, para poder concluir como pretensión final y concreta, la defensa solicita se declare fundado nuestro recurso impugnatorio de apelación y la resolución venida en grado sea revocada en todos sus extremos y en consecuencia se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y en ella, señor magistrado, se dicte una medida menos gravosa. Esto es una comparecencia con restricciones y asimismo se dicte una caución económica proporcional a efecto de asegurar una futura y presunta responsabilidad civil, señor magistrado. He cumplido. Muchas gracias. ¿Desea replicar, doctor? Sí, señor magistrado, por favor. 2 minutos. Sí, de manera muy concreta, señor magistrado, Fiscalía ha utilizado el razonamiento de que se trata de un delito grave. Respecto a ello, ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señala que esa afirmación establecida en la casación C26-2013 Moquegua resulta ser inconstitucional. En relación a que nosotros hemos utilizado la enfermedad que padece la presunta agraviada, es importante señalar que lo hemos utilizado porque ha sido considerado como un fundado y grave elemento de comisión. Es decir, estamos atacando el núcleo propio de un elemento que ha sido considerado por Fiscalía como fundado y grave elemento de comisión. En relación de que la agraviada es la única prueba, Fiscalía ha señalado que se debe tener en cuenta los alcances del Acuerdo Plenario 2-2005, requisitos de la declaración de la agraviada. Y para Fiscalía, el hecho corroborativo es la declaración de la tía, en este caso, la señora Isela Talla Lévano. Importante diferenciar, señor magistrado, entre pruebas trascendentales. Aquí vienen las pruebas directas, pruebas indirectas. La declaración de una persona que ha tomado conocimiento de un hecho, ¿viene a ser una prueba directa o una prueba indirecta? El nuevo Código Procesal Penal lo denomina testigo de oídas en su artículo 166 o testigos referenciales. Y en relación, señor magistrado, a que la propia Fiscalía ha señalado que en efecto, la presunta agraviada no tiene ningún tipo de lesión porque no ha dado su consentimiento y ha señalado algo muy importante, Fiscalía. Dice que una violación sexual nunca va a dejar lesiones visibles. Es decir, Fiscalía a partir de ahora ha creado una jurisprudencia. Imaginémonos con ese razonamiento, señor magistrado, de aquí en adelante, cuántos casos, personas con una sola sindicación, sin un reconocimiento médico legal, a partir de ahora fueran sentenciadas. Consideramos que este argumento de Fiscalía de por sí no genera una situación de objetividad conforme al 160 del Código Procesal Penal, una función trascendental en su artículo 4, título preliminar del Código Procesal Penal. En relación a los arraigos, Fiscalía ha tenido la oportunidad de contradecir el arraigo domiciliario y el arraigo familiar. No ha sido materia de debate, en ese sentido Fiscalía se encuentra conforme con estos dos situaciones de arraigo familiar y arraigo domiciliario. Solo ha debatido el arraigo laboral. Y respecto al arraigo laboral, señor magistrado, ya he señalado una casación importante, 435-2024. Fiscalía hoy nos señala que existe una carta donde se inicia un procedimiento administrativo sancionador. Señor magistrado, esto no es un acto de sentencia.
de por sí no es una resolución firme de que pueda acreditarse que tal acto administrativo funcional ha quedado acreditado. Se ha iniciado un procedimiento y conforme ha señalado Fiscalía se encuentra todavía suspendido y separación de sus funciones, y en esos términos también se equipara al caso de la casación 435-2024, y que por otro lado Fiscalía ha señalado también de un hecho de denuncia que también ha sido archivado. Es claro, señor magistrado, cuando se habla de las pruebas, y así el artículo 158 ha señalado sobre las reglas de la valoración. Un dato importante, ha señalado que para la determinación de la responsabilidad se debe ver, en primer lugar, pruebas para la determinación de la pena y la responsabilidad civil. Esta denuncia no tiene ninguna vinculación con los hechos. Segundo, no podrá ser utilizado para la determinación de la responsabilidad penal solo si tuviera antecedentes penales. Una denuncia, conforme lo ha señalado Fiscalía, con un archivo, no puede ser acreditado en estas tres vertientes conforme al artículo 158. En ese sentido, señor magistrado, la defensa se va a ratificar en todos los extremos antes ya planteados. Muchas gracias. Sobre eso, señor magistrado, una muy buena pregunta. El acuerdo plenario 4-2015, considerando 25, ha considerado los dedos como un objeto contuso. Si hablamos de 2 dedos en una cavidad vaginal, el acuerdo plenario establece que debe dejar lesiones recientes. La peritada se sometió a reconocimiento al siguiente día. Máxima de las reglas de la experiencia, 10 días es considerado lesiones recientes. Ahora bien, Fiscalía tenía un acto importante que podía coadyuvar a su objeto final, la unidad de víctimas y testigos. Este equipo técnico multidisciplinario, abogados, psicólogos, asistente social, para poder llevar a la peritada a realizar este acto. Consideramos que este acto negligente, Fiscalía no lo supo utilizar de manera correcta conforme a la proactividad y a su característica esencial de Fiscalía, señor. Una pregunta más. Muchas gracias. Por lo tanto, los autos vamos a dejar en el despacho para dictar la discusión respectiva dentro del plazo que establece el Código Procesal Penal. Siendo las 11:06, damos por finalizada esta audiencia. Buenos días con todos.